Pero dijo Lice. El libro de electroterapia del licenciado Marcos Rocha, así es, tiene ese nombre el libro, y el libro de Rodríguez Martín. El de Rodríguez Martín ya lo he subido a la plataforma, pero el otro, que es un texto guía resumido, es el libro de electroterapia del licenciado Marcos Rocha. Tal vez también lo pueden encontrar en la fotocopiadora Cosmopolitana, que está en la avenida Niceto Ars, frente a la Facultad de Medicina. Lice, pero ¿cuál de los libros vamos a utilizar en sí? El que vamos a llevar más. El de Rodríguez Martín es más extenso, o sea, es más a detalle todo lo que vamos a llevar. Y además que les va a servir para el siguiente semestre. Y el libro del licenciado Marcos Rocha, que solo son corrientes de baja frecuencia, lo vamos a llevar este semestre y es como un resumen del libro de Rodríguez Martín. Entonces, virtualmente van a tener ya el libro de Rodríguez Martín. Ahora, si gustan, pueden comprarse el libro del licenciado Marcos Rocha, como les digo, que es el resumen de lo que hay en Rodríguez Martín, pero solo hasta corrientes de baja frecuencia. Depende de ustedes. ¿Alguna otra duda? Bien, chicas, ¿alguna duda? Falta, a ver, ¿quiénes están? Están Carlita, está María del Carmen, está Lina, está Laura, falta Mayerlin. ¿Saben algo de Mayerlin? Lice en su celular creo que la había hecho perder, pero su número creo que había cambiado. ¿Su número ha cambiado Mayerlin ahora? ¿Sigue con el mismo número? Creo que sí, o no sé cómo habrá pasado, pero dicen, pero podría volver ¿cómo les podría decir? A, ¿Qué ha pasado? a incluir al grupo. Ya, mándeme por el WhatsApp para que le agregue ese número. Si es el mismo, ya está de hecho en el grupo, y si no, vamos a agregar, ¿ya? Me imagino que usted tiene su número, ¿no? Bien, les había preguntado hace un momento, chicas, ¿qué creen que es la Dices, no lo escucho electromedicina? bien. ¿Me escuchan las demás? Lina, ¿me pueden escuchar? Sí, Lice. Ya. Entonces comenzaremos. Les había dicho qué es la electromedicina. ¿Qué idea creen que podría ser la electromedicina? ¿Qué idea tienen? ¿Alguna idea? Nada, chicas, ninguna idea de lo que es electromedicina. Dice que está basado en la tecnología. Ya, más o menos. Cuando hablamos de electromedicina, hace referencia a que vamos a utilizar energía eléctrica para manejar diversas situaciones patológicas. Esta energía eléctrica, al ingresar al organismo, va a modificar la función y la estructura de los tejidos.
En este primer tema vamos a ir viendo todos los términos básicos que se utiliza en lo que es la electromedicina, la electrobiofísica y su uso para el manejo en lo que es la electroterapia, que es lo que nosotros vamos a ir aplicando a nuestros pacientes. Si hablamos un poco acerca de la historia de la electroterapia, es importante recordar en la época clásica, en la etapa de Aristóteles, más o menos en el año 384 antes de Cristo, que en esta época se utilizó la electroterapia de manera empírica para lo que es el tratamiento de la gota. La gota es una enfermedad reumática que afecta las articulaciones más pequeñas, en especial las articulaciones de los dedos del pie, la articulación de codo y de rodilla. Esta inflamación se va a dar por un acúmulo de ácido úrico que va generando cristales a nivel de las articulaciones. En esa época, Aristóteles diseñó un tratamiento en base a lo que es la energía eléctrica para manejar a este tipo de pacientes. Más adelante, en el año 200 a 130 antes de Cristo, Galeno trabajó lo que era la modulación del dolor. Cuando digo modulación del dolor, hace referencia a lo que es la analgesia o lo que es el calmar el dolor a través de lo que es la energía eléctrica generada por los peces. Esto quiere decir que existen peces que emanan electricidad y al utilizarlos a estos para lo que es la generación de corriente eléctrica, pudo neuromodular el dolor en casos de patologías álgicas. Escribonus Largo, ya mucho más adelante, en el año 10 y 54 a.C., en lo que es la cultura romana, manejó lo que es el pez torpedo para lo que era el tratamiento de la demencia. Entonces utilizaba choques eléctricos que generaban los peces para mejorar lo que eran los problemas de demencia senil en aquellos adultos mayores. ¿Qué hacía? Escribonus hacía descargas eléctricas que más o menos generaban una tensión eléctrica entre 50 a 80 voltios y con una frecuencia de salida de energía que aproximadamente se daba a los 200 Hz. Esta situación de descarga eléctrica fue la base fundamental para la generación de lo que es las corrientes excitantes Traber, que son corrientes que hasta el día de hoy se dosifican para lo que es el manejo de diferentes patologías. Tenemos después a otro cientista del área electroterapéutica, que es Otto von Guericke. Él, más o menos en el siglo XVII, construyó lo que era la primera máquina eléctrica artificial. En este sentido, la energía eléctrica ya no venía de peces o de medios naturales, sino ya estaba esta emitida por un generador eléctrico creado por las manos del hombre. Luigi Galvani, que es un cientista que tuvo mucho aporte en lo que es la electroterapia, trabajó descargas eléctricas en la musculatura de las ranas, específicamente en las ancas, podríamos decir, en las patas de las ranas. Y observó que al generar una descarga eléctrica en estas estructuras musculares, el tejido que ya estaba extirpado, por así decirlo, del cuerpo del animal, generaba una contracción y relajación, es decir, que con la descarga de la energía eléctrica
todavía podía generar movimiento en estas estructuras, lo que permitió ser la base en la actualidad de lo que es la estimulación muscular eléctrica, que vamos a ir viendo más adelante. Alessandro Volta, que es también uno de los favoritos de la electroterapia porque maneja mucho la producción de la corriente de tipo continua, comenzó a experimentar primero con metales para ver el recorrido y la descarga eléctrica sobre este tipo de materiales. Y a través de eso determinó que el tejido muscular animal era necesario, perdón, más bien para estimular el tejido muscular, no era necesario simplemente producir una corriente eléctrica de alto voltaje, sino que era también importante estimular los puntos motores precisos con descargas eléctricas bajas, sin generar quemaduras al tejido. Ya más adelante, en la era posterior a Cristo, Rupert Travert investigó el uso de la corriente eléctrica como efecto analgésico. Trabajó terapias de dosificación eléctrica en aquellos pacientes que tenían cuadros álgicos altos y especialmente en aquellos que tenían etapas dolorosas terminales patológicas. Como ustedes han podido ver, la electroterapia se ha ido desarrollando desde maneras arcaicas, como son descargas eléctricas de animales, hasta la evolución de crear equipos artificiales que generen este tipo de descargas eléctricas, las cuales son aplicadas sobre el tejido humano. Considerando un poco de la historia, entonces vamos a decir que la electroterapia es la aplicación de energía electromagnética al organismo. Esta energía electromagnética en la actualidad va a venir de una fuente generadora artificial, pero va a estar totalmente calibrada en la emisión de salida de energía para producir reacciones biológicas y fisiológicas en el cuerpo humano. Esta situación va a mejorar la calidad del funcionamiento de los diversos tejidos. Estos ya sean afectados por una enfermedad o porque nosotros queremos potenciar el metabolismo de estos tejidos. Entonces, la electroterapia se utiliza para casos totalmente patológicos, pero también se utiliza para trabajar la potenciación en cuanto a fuerza y velocidad de algunos tejidos. En el área, por ejemplo, deportiva, nosotros hacemos la potenciación muscular para un mejor rendimiento deportivo. Pero en el caso de pacientes, por ejemplo, con dolores de espalda o pacientes que hayan tenido problemas en la cicatrización o tengan úlceras por compresión, nosotros vamos a trabajar la estimulación para el metabolismo o para lo que es la neuromodulación del dolor, entre otras cosas. Como ustedes han podido ver, en la historia de la electroterapia se han ido generando diferentes reacciones o efectos sobre la aplicación de los tejidos humanos. Si recuerdan, sobre las ancas de la rana, al aplicar la corriente había un movimiento del tejido donde ha sido aplicada la corriente eléctrica. Ese movimiento que se genera con la corriente eléctrica y el estímulo de trabajo sobre el músculo se denomina efecto motor. Este efecto motor se va a dar directamente sobre las fibras musculares, nerviosas o motoras. Van a ser corrientes de frecuencia baja o media, las cuales van a estar moduladas en valores por debajo de los 250 Hz.
El otro efecto se denomina efecto sensitivo. Cuando veíamos, por ejemplo, la aplicación de Galván y de otros autores, decía que utilizaron la corriente para bajar los procesos dolorosos. Por lo general, cuando nosotros trabajamos un efecto sensitivo, nuestro objetivo es estimular el sistema nervioso sensitivo. Esto para generar lo que es un proceso de analgesia. Cuando hablamos de una conciencia sensitiva y analgesia, estamos neuromodulando el dolor. Este tipo de respuestas se van a dar a partir de lo que son corrientes de baja frecuencia. ¿Eso qué quiere decir? Por debajo de los 1000 Hz. La corriente eléctrica en nuestro cuerpo también va a generar cambios químicos. Eso quiere decir que va a haber una acción directa sobre el metabolismo celular. Esto se va a dar gracias a una aplicación de corrientes galvánicas, ya sean continuas o interrumpidas. Ahora, ¿qué es el metabolismo, chicas? ¿Qué recuerdan? Hemos avanzado el anterior semestre en efectos fisiológicos, anabolismo y catabolismo. ¿Qué era el metabolismo? ¿Quién me puede decir? ¿Qué es metabolismo, chicas? Son las células vivas de un organismo. Ya, el metabolismo tiene que ver con lo que es la transformación celular y definitivamente de un organismo vivo. Cuando hablamos de metabolismo, vamos a hablar de que puede haber una modificación de considerando dos tipos. Anabolismo, que hace referencia a la degradación del tejido, más bien al crecimiento del tejido. Anabolismo quiere decir el crecimiento del tejido. Y catabolismo hace referencia a la degradación o destrucción del tejido. Si ustedes se recuerdan, en los gimnasios hablan mucho, ay, ese instructor está consumiendo anabólicos, ¿no ve? Porque se ve más robusto, más grande, con más masa muscular. Cuando hay un proceso anabólico, quiere decir que hay una mayor nutrición celular del tejido, por lo tanto, un desarrollo mayor. Y si hablamos de catabolismo es porque va a haber una degradación. Y esto se va a dar gracias a los cambios químicos que se producen a nivel celular por estímulo de la corriente eléctrica. Otro aspecto que genera la corriente eléctrica en nuestro cuerpo es la acción de vascularización en los tejidos por aumento de energía electromagnética, y esto se va a dar por un aumento de calor. ¿Se acuerdan que en fisioterapia general habíamos visto que había energías como que se daban por el uso de infrarrojos, compresas calientes, etcétera, ¿no? Ese tipo de energía es superficial. Cuando usamos equipos de electroterapia, el tipo de energía ingresa a tejidos más profundos. En algunos casos puede quemar la piel, el músculo y hasta llegar al periósteo del hueso. Esos cambios térmicos se van a dar por este tipo de aplicación eléctrica. Obviamente que bien dosificado no va a generar quemaduras, pero en aquellos casos que los equipos estén mal calibrados y mal dosificados, definitivamente va a generar quemaduras. Y el otro efecto, no menos importante, es el aporte de energía al organismo. Y este aporte de energía directa se va a dar gracias al uso de equipos electroterapéuticos como el láser, ultrasonido,
infrarrojos, baños de luz, luz polarizada, corrientes ultravioletas, los campos magnéticos y los ozonizadores. Entonces, no se olviden que la corriente eléctrica genera 4 tipos de efectos. ¿Hasta aquí alguna duda o todo está claro? ¿Alguna duda, chicas? No, Alicia. Entonces vamos a continuar. Entonces, esta energía eléctrica que ingresa al organismo se va a dar gracias a que nuestro cuerpo va a generar conducción. Esta conducción de energía se va a dar gracias a la absorción y facilidad con la que los tejidos van a dejar pasar la energía eléctrica. Por lo general, mientras los tejidos contengan más disoluciones, o sea, más líquidos, la absorción de la energía eléctrica en el cuerpo va a ser mayor. Pero si los tejidos son más sólidos, más secos, con hiperqueratina, va a haber mayor resistencia al paso de la energía eléctrica. Considerando esos aspectos, se considera que nuestro organismo va a tener tejidos poco conductores. ¿Qué quiere decir? Tejidos que se van a resistir al paso de la energía eléctrica. Luego vamos a tener tejidos medianamente conductores, los cuales van a permitir con cierta facilidad el paso de la energía eléctrica. Los que son relativamente buenos conductores van a dejar que la energía eléctrica fluya con mayor facilidad. Y los tejidos generadores de electricidad son aquellos que van a ayudar a pasar la energía eléctrica a los diferentes tejidos. Entonces vamos a decir, la mayor o menor conductividad va a depender del mayor o menor contenido de agua como disolvente en los tejidos. Y los solutos, disoluciones y dispersiones coloidales, van a ser conductores fundamentalmente de la energía eléctrica en el organismo. O sea, mientras más líquido, más gelatinoso, más coloidales sea nuestro tejido, con mayor facilidad va a pasar la energía eléctrica. Bien, entonces vamos a ir viendo cuáles son estos tejidos buenos y malos conductores. Vamos a hablar en primera instancia de los tejidos poco conductores. En el cuerpo humano, ¿cuáles son los tejidos más secos o más sólidos, chicas? A ver, con la imagen pueden guiarse y me van mencionando. Si hablamos de tejidos secos, con poca vascularización, rígidos, ¿cuáles serían? Ahí tienen las imágenes, a ver. Guíense para poder explicarme cuáles podrían ser. Podría ser el pelo, la piel, ¿sí? ¿Ya? El cabello es un tejido que tiene bastante queratina. No tiene vascularización, el pelo propiamente. Entonces, este se convierte en un tejido poco conductor. O sea, no permite el paso de la corriente eléctrica con facilidad. ¿Qué otro tejido podría ser? A ver, están viendo en la pantalla. Su compañera nos ha dicho muy bien. La uña, dice. Muy bien. La uña tampoco ayuda al paso de la energía eléctrica. Por lo tanto, es poco conductor.
¿Qué otro tejido? A ver, fíjense en la pantalla. ¿Qué otro tejido podría ser? Dicen esta de aquí es piel, ¿no? Ya. Es la piel, pero es aquella piel que ustedes pueden observar aquí medio grietas, medio seca. Es la piel callosa. Donde exista callos que son hiperqueratinizados y no vascularizados, esos segmentos de la piel van a ser poco conductores. ¿Qué otro tejido? A ver, fíjense, ¿qué otro tejido podría ser? Está en la pantalla, chicas. ¿Qué será este tejido? A ver, ¿cuál será este tejido? ¿Qué parece? Son los huesos, pues, chicas. Pero ¿qué área del hueso? El área cortical, ¿no es cierto? Que es el área que recubre al hueso, que es lo más sólido. Esa área que cubre al hueso, que es tejido cortical, también es un mal conductor de energía eléctrica. Y esto de acá que ven así solidificado, como seco, es parte del cartílago que recubre la estructura ósea, que tiene poca vascularización. Por lo tanto, también es un tejido poco conductor. Todos estos que han ido observando son tejidos poco conductores y que se oponen al paso de la energía eléctrica. Ahora estamos viendo en pantalla los tejidos medianamente conductores. ¿Qué tejidos son? A ver si me pueden indicar según la imagen. ¿Cuál será esta primera imagen? El abdomen. La piel está rojiza, pero dice... Está bien, es una piel. Esta de acá es una piel vascular, entonces es un conductor bueno, de medianamente conducción. Uno es la piel. Este otro segmento, ¿qué será? ¿Qué tipo de tejido será? Son los meniscos, la cápsula, que están totalmente hidratados, las bursas. Esos van a ser tejidos también medianamente conductores. Luego tenemos acá estas porciones blancas grandes que envuelven al músculo, se denominan fascias.
Las fascias van a ser tejidos también medianamente conductores. Y por último vamos a tener a lo que son las cápsulas articulares, que van a ser también medianamente conductores. Ahora sí, estamos con los más buenos. Estos de acá son los tejidos conductores por excelencia. Ahora sí, quiero que me vayan diciendo cuáles son, según las imágenes. ¿Cuáles creen que son? Los glóbulos rojos. En realidad es la sangre. La sangre es un tejido de alta conducción eléctrica. Eso quiere decir que mientras más líquido y vascularice algún tejido, más fácil va a ser el paso de la energía eléctrica. El de al lado, ¿qué será? Las venas. El de al lado no son las venas. Si ustedes pueden ver, aquí hay glándulas y ramas, y eso es el sistema linfático. Entonces, la linfa también es un tejido altamente conductor. Acá, ¿qué tenemos? ¿Qué puede ser? ¿Qué creen que es? Tenemos a lo que son las membranas celulares. Son conductores altos también. Luego tenemos a los órganos viscerales. Todos los órganos viscerales que tengan contenido líquido también van a ser buenos conductores. En definitiva, otro de los tejidos que tiene buena conducción eléctrica es el sistema nervioso. Porque no se olviden que también el sistema nervioso funciona gracias a impulsos eléctricos que se dan de manera natural en el axón de la neurona. Entonces, ese es un tejido altamente conductor. Después tenemos a todos lo que son los órganos glandulares, que son altamente conductores. Y por último, tenemos a los músculos. Los músculos van a ser tejidos también de muy buena conducción eléctrica. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta acerca de los conductores eléctricos, chicas? ¿Alguna duda, Lisa, alguna pregunta? ¿Sí? los tres que hemos avanzado, los tres son conductores eléctricos, ¿verdad? Sí. Hemos ido viendo los tres conductores eléctricos, pero hemos ido clasificándolos a cada uno en función de la capacidad que tienen para que la energía eléctrica pase por estos tejidos con facilidad. Repito, mientras más contenido líquido tenga un tejido, más agua, más sangre, más linfa, más secreciones biliares, glandulares, etcétera, más facilidad de paso de energía eléctrica va a haber. Mientras más secos y rígidos sean los tejidos, como las uñas, el cabello, las áreas corticales, estos van a ser más resistentes al paso de la energía eléctrica, por lo tanto son poco conductores. Esas ideas tienen que quedar claras en lo que son conductores eléctricos, porque cuando ustedes apliquen los equipos de electroterapia en su paciente, entonces al ver una piel callosa seca, saben que por ese segmento no van a poder aplicar electrodos o energía eléctrica. ¿Por qué? Porque no va a haber una buena asimilación de esta energía.